En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, sus señorías. Señor presidente, hemos recibido en esta cuenta oficios y comunicaciones. Los oficios. El primero, el presidente de la Corte Suprema, señor Guillermo Silva Gundelach, mediante el cual responde consulta formulada a nombre de esta instancia parlamentaria acerca del número de acreedores beneficiarios de pensiones alimenticias que hicieron efectivo su crédito en tribunales de familia con ocasión de los 3 retiros de fondos previsionales. El segundo, del superintendente subrogante de pensiones, señor Mario Valderrama, con el que informa sobre la efectividad del envío por parte de la administradora de fondos de pensiones a sus afiliados de los programas de gobierno de los actuales candidatos a la presidencia de la República. Las comunicaciones, señor presidente. La primera, del jefe de asesores legislativos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Juan Ignacio Gómez, con la que remite minuta sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, que son los boletines números 14.123.07 y 14.107.07 refundidos. Y el último, del señor Luis Cotapos Cofré, un ciudadano, mediante la cual formula observaciones al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir a los afiliados al sistema previsional el retiro anticipado voluntario de parte de los fondos previsionales, que esta instancia parlamentaria ha estado analizando, señor presidente. Eso en cuanto a cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senador Durresti. Sí, presidente, creo que sería importante poder revisar dos oficios importantes, relevantes, que se han dado cuenta, el del presidente de la Corte Suprema, mediante el cual informa acerca del número de acreedores beneficiarios de pensiones alimenticias que hicieron efectivo su crédito en tribunales de familia con ocasión de los 3 retiros. Creo que esto es muy relevante a propósito de la discusión del 4.º retiro, saber cuántos papitos corazón están pagando efectivamente sus deudas y cómo eso beneficia. Me imagino que acá vendrá el señor Parisi encabezando la lista de estos deudores. Y también creo que es importante el oficio, poder discutirlo, tenerlo a la vista, el oficio del superintendente de pensiones, señor Mario Valderrama, mediante el cual informa acerca de la efectividad del envío por parte de la administradora de fondos de pensiones los programas de gobierno de los actuales candidatos a la presidencia de la República, a sus afiliados. Eso me parece de una brutalidad, de un intervencionismo y de lo que son capaces las administradoras de fondos de pensión de generar una campaña de terror y hacer proselitismo político, difundiendo este listado a los afiliados. Eso no lo hemos visto en ninguna parte y sería relevante, presidente, que antes de pasar a esta discusión legislativa, que sé que el ministro de Justicia y su equipo está esperando, creo que esta intervención, esta intromisión de las administradoras de fondos de pensión en el debate político, amedrentando, asustando a la gente y tomando partido por candidaturas presidenciales, me parece absolutamente inadmisible. Y también me gustaría que diéramos este debate antes de la discusión legislativa para la cual estamos convocados. Gracias, Alfonso. Los documentos fueron enviados a los correos electrónicos de los señores y señoras senadores por si acaso, así que deben tenerlo en su mail. ¿Sí le pueden pasar una copia, por favor? No hay más palabras pedidas. Esta sesión tiene por objeto iniciar el análisis del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública correspondiente a los boletines números 13.752-07 y 13.651-07 refundidos. Se encuentran invitados a esta sesión y le damos la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados del mismo departamento, señora Daniela González y señor Ignacio Gaete. Bienvenido, ministro. Y como este proyecto se trata en tercer trámite, le ofrecería la palabra al ministro si es que quiere hacer algún comentario inicial, sino para ir directamente al debate de cada modificación de la Cámara. Junto con saludarlo a usted y a los senadores que integran esta comisión, así como a la Secretaría, quisiera agradecer esta oportunidad y hacer notar la extraordinaria urgencia que tiene esta iniciativa. Como ustedes recordarán, cuando se prorrogó la ley 21.226,
con motivo de el término del estado de excepción a la cual esta estaba ligada, se fijó en la norma transitoria una prórroga de la 21.226 por 2 meses, lo que significa que al 30 de noviembre esta disposición, esta norma termina su efectividad, su imperio jurídico, y significa que entran a regir las normas habituales, las normas permanentes de nuestro ordenamiento. Y todo este trabajo que hemos venido haciendo en un proyecto que se inició precisamente en esta comisión en septiembre del año pasado, es decir, hace más de un año, y que tuvo una larga tramitación aquí y luego en la Cámara, se perdería porque no llegaría a tiempo. Eso significa que tenemos pocas disponibilidades de trabajo de comisión para poder avanzar en el despacho de estas normas, porque junto con terminar el trabajo del Congreso, ellas deben ir a control obligatorio en el Tribunal Constitucional, porque hay diversas normas que así lo exigen. Por lo tanto, tenemos realmente muy poco tiempo. Quiero enseguida señalar que las modificaciones que introdujo la Cámara pueden aparecer quizás muchas en número, pero son su inmensa mayoría menores, de referencias, de precisiones, de redacción, cuestiones de esa naturaleza. Sí hay algunos cambios en el ámbito de la justicia penal, civil, laboral, de familia y policía local, y unas pocas modificaciones a las reformas orgánicas que se pueden ver rápidamente y que permitirían el pronto despacho de esta normativa, tratando en lo posible de evitar la comisión mixta, porque de tenerlo el tiempo se hace todavía menor y más estrecho para poder resolver las cuestiones medulares que hay que sacar en la justicia y permitir que ésta pueda actuar desde ya una vez se venza el plazo, esto es a partir del 1 de diciembre. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Secretario. Señor presidente, si me permite, esta secretaría ha preparado una minuta muy breve, muy sintética, muy didáctica, que intenta señalar los principales aspectos que fueron introducidos por la Cámara Revisora. Como se sabe, la Cámara Revisora se abocó a enmiendas que versan sobre el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código del Trabajo, el Código Orgánico de Tribunales, la Ley 20.886, y hay disposiciones transitorias sobre algunas materias adicionales. En lo que concierne, señor presidente, las modificaciones al Código Procesal Penal, habría que pensar en el procedimiento ordinario, y allí, en cuanto al plazo de 2 años para declarar el cierre de la investigación, se eliminó la exigencia alternativa a la formalización de la investigación de que una persona hubiese declarado en calidad de imputada. En relación con el forzamiento de la acusación, se eliminó el requisito de que la investigación se encuentre formalizada para dar lugar a las solicitudes del querellante. Respecto a la comparecencia del fiscal y del defensor, se dispuso que, si en la audiencia se vinculara de la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, o cualquier otra actuación en que la ley exigiera expresamente la participación del imputado, su presencia constituirá un requisito de validez de aquella. En lo que atañe al recurso de nulidad, en caso de acogerse y remitirse la causa, el tribunal preguntará al imputado si admite responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitará la realización de la audiencia. En caso de que el imputado admitiera su responsabilidad, el fiscal podrá modificar la pena requerida y solicitar una pena inferior en un grado al mínimo lo señalado por la ley, y en el caso de la multa podrá solicitar una inferior al mínimo legal. Esta regla será aplicable solo en la primera audiencia. Por otra parte, si el imputado compareciera a una nueva audiencia, en razón de su inasistencia injustificada a la primera audiencia, su admisión de responsabilidad podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurra la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos. En tanto, si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará sentencia inmediatamente. En estos casos, el juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento. En el ámbito del Código de Procedimiento Civil, señor presidente, hay algunas enmiendas que pueden ser destacadas, entre ellas, en materia de notificaciones, la llamada notificación electrónica se entenderá practicada desde el momento de su envío. En la comparecencia remota por videoconferencia, se amplía el plazo para que la parte interesada solicite comparecer de 12 del día anterior a 2 días antes. Modificación replicada también en el Código del
Trabajo, el Código Orgánico de Tribunales y la Ley número 20.886. En otro orden, para la contratación de identidad se sustituye la exigencia de remitir copia íntegra de la cédula de identidad por la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, lo que se dejará registro. Modificación también está replicada en el Código del Trabajo, el Código Orgánico de Tribunales y la Ley 20.886. En caso de acoger el incidente de entorpecimiento, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos. Esta modificación está replicada en el Código Orgánico de Tribunales y en la Ley número 20.886. En la mediación, el mediador podrá llevar adelante este proceso siempre que se encuentre adscrito al territorio jurisdiccional del tribunal competente para conocer del conflicto. En el ámbito del Código del Trabajo, señor presidente, algunas enmiendas a destacar. La primera, que se dispone que la solicitud de informe de la Dirección del Trabajo o de otros órganos de la Administración del Estado procederá siempre a petición del trabajador. Y se establece que si el demandado no hubiera realizado ninguna actuación en juicio, las resoluciones le serán notificadas por carta certificada al domicilio en que hubiera sido emplazado de conformidad a los artículos 436 o 437, según corresponda. En el Código Orgánico de Tribunales, señor presidente, se estableció que en los procedimientos penales, los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Penal, según corresponda. Sin embargo, no procederá esta regla respecto de las audiencias de juicio. Tratándose de las declaraciones del imputado, la víctima, testigos y peritos, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por vía remota en los siguientes casos: cuando exista la necesidad de brindar protección a las víctimas y testigos que presten declaración, según lo dispuesto en el artículo 308 del Código Procesal Penal; cuando el imputado se encuentre privado de libertad y deba comparecer por vía remota en el establecimiento o recinto en que permanece. En este caso, el tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 327 del Código Procesal Penal. Cuando atendida la situación de la víctima o el imputado, el traslado al lugar del juicio resulte muy dispendioso. Cuando el perito tenga su domicilio fuera del lugar del juicio o se encuentre fuera del lugar del juicio por causa justificada, o tratándose de perito que tenga la calidad de funcionario público y el traslado al tribunal puede afectar el cumplimiento de sus funciones. Cuando el testigo sea funcionario público, esté fuera del lugar del juicio por encontrarse gozando de permiso feriado. Asimismo, el tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. Por otra parte, las notificaciones judiciales que se practicaren en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel no requerirán que el tribunal de origen exhorte al tribunal en cuyo territorio se haya de practicar la diligencia. En el ámbito de la Ley número 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, se estableció allí que en caso de que el patrocinio se otorgue por firma electrónica simple, deberá ratificarse ante el ministro de Fe del tribunal por vía remota mediante videoconferencia. Y en el ámbito de las disposiciones transitorias, señor presidente, también es posible destacar las siguientes. Transcurridos 10 días desde la publicación de la presente ley y por el lapso de un año, los juzgados de letra, los tribunales de familia, los juzgados de letras del trabajo y de cobranza laboral y previsional, los tribunales unipersonales de excepción, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, con el objeto de propender a la continuidad del servicio judicial, deberán resguardar la vida y la salud de las personas, atendidas las recomendaciones sanitarias vigentes, en orden a restringir la movilidad y la interacción social a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. Asimismo, deberán funcionar de manera excepcional y privilegiar las vías remotas como la forma regular y ordinaria en que debe prestarse el servicio judicial, reduciendo al mínimo las ocasiones de contacto presencial a través del uso de las tecnologías disponibles. Por otra parte, la Corte Suprema podrá disponer que las audiencias y vistas de causa se realicen por vía remota, mediante videoconferencia, por un tiempo menor al establecido anteriormente y por judicaturas y territorios jurisdiccionales diferenciados. Durante esta modalidad de funcionamiento excepcional, las audiencias en que deba rendirse prueba testimonial, absolución de posiciones, declaración de parto de peritos, deberán realizarse en dependencias del tribunal con la participación presencial del testigo, el garante respectivo, con la intervención directa del receptor judicial, si se trata de un asunto civil o comercial, o de un funcionario del tribunal designado al efecto, si es un asunto de familia o laboral. Por último, señor presidente, también se destaca que, con todo, 2 días antes de la realización de la audiencia, las partes de común acuerdo podrán solicitar que la prueba individualizada antes se rinda de manera remota, estando el testigo o absolvente en el despacho del receptor o en el lugar que acuerden las partes y autorice el tribunal. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Le propongo a la comisión lo siguiente. El ministro señaló que habían una serie de indicaciones que son de carácter formal. Le propongo que empecemos a votar las modificaciones de la Cámara, y aquellas modificaciones que a juicio del Ministerio sean formales antes del debate, lo hacen presente y vamos aprobando que sean de mera forma, ¿no? Para no entramparnos en una discusión más larga.
Sí. ¿Usted, el Ministerio, tiene el registro de cuáles son solamente formales? Y si es así, que por favor se lo pudieran enviar a la Secretaría de la Comisión. Ministro. Sí, presidente. Nosotros habíamos pensado al revés, ¿no? De ir a las más sustantivas, porque las otras precisamente no tenían mucha relevancia. Y tenemos aquí los temas principales que de alguna manera nos enseñó el secretario, sobre los cuales pudiéramos ir analizando, dando por sancionadas aquellas otras que son de carácter formal. Secretario, vamos con las indicaciones, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sus señorías tienen a su disposición allí, exactamente, tenemos un comparado en papel para no tener problemas con las computadoras. Entonces, sus señorías tienen que dirigirse en primer lugar a la página 4 del comparado. Ahí nos encontramos con la primera enmienda que introdujo la Cámara Revisora y que versa sobre el numeral 4. El numeral 4, aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, dice: intercálase en el inciso primero del artículo 247, a continuación de la expresión formalizada, la siguiente frase: o una persona hubiere declarado en calidad de imputado, con lo cual el inciso quedaría como sigue: artículo 247, plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, o una persona hubiere declarado en calidad de imputado, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Pues bien, señor presidente, esta modificación de la Cámara de Origen fue eliminada en el segundo trámite constitucional. Gracias, secretario. Le propongo a la comisión rechazar la modificación de la Cámara para no repetir los argumentos, lo que sostuvo en su minuto cuando discutimos este tema. Creo que es importante empezar a colocar cierto grado de control al Ministerio Público. Se ha transformado en una práctica habitual del Ministerio Público de citar en calidad de imputado a muchas personas sin que después se formalice la investigación. Sabemos que el Código Procesal Penal está construido supuestamente sobre la protección y los derechos del imputado, situación que muchas veces la Fiscalía no respeta. Y esta norma justamente lo que apuntaba era a darle mayor certeza a aquella persona que es citada en una determinada calidad al Ministerio Público. Como lo expliqué latamente en la sesión que se discutió este tema, en nada se afecta la facultad de investigar del Ministerio Público en investigaciones de carácter complejo, porque se mantienen vigentes las otras normas respecto de las atribuciones que tiene el Ministerio Público. Ofrezco la palabra. Una pregunta, presidente. ¿La investigación se entiende formalizada en qué preciso instante? Cuando se realiza la audiencia de formalización ante el juez de garantía. Ese es el hecho. Claro, lo que pasa es que hoy día lo que ha ocurrido en la práctica del Ministerio Público, abusando de sus atribuciones, tiene lo que se denominan las investigaciones desformalizadas, donde una persona puede ser citada a declarar, pueden ser objeto de investigación y después, si esa investigación no se formaliza en la práctica, esa persona nunca sabe qué es lo que ocurrió o qué información recabó el Ministerio Público respecto a esta persona. Es lo que se conoce como una suerte de información residual. Exacto. Hoy día lo que contempla el Código es desde la audiencia de formalización. Ahora, esto tampoco no es ninguna novedad, esto está en otros códigos procesales penales latinoamericanos, que se tomó como una medida de que hubiera una fecha cierta respecto de a partir de cuándo se entiende la investigación. La duración de una investigación formalizada. Si no hay palabra, votamos a los secretarios para ir avanzando. Gracias, señor presidente. El señor presidente somete a votación. Presidente. Ministro. Sí, yo quisiera que tuviéramos un punto de reflexión, no solo con la necesidad urgente de despachar este proyecto, sino que porque creemos que no es tan significativa la modificación que se ha hecho. Es cierto que usted ha tenido un planteamiento distinto, pero le pediría que pudiera ofrecer una palabra al subsecretario para poder explicar otros antecedentes que permitirían a lo mejor no rechazar la modificación introducida por la Cámara y así evitar el trámite de la comisión mixta, si le parece. Si pudiera ofrecer la palabra al secretario. Subsecretario. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Presidente, respecto a este punto, solamente me gustaría poder contextualizar la discusión que surgió en la Cámara de Diputados en el segundo trámite
que llevó finalmente a tomar la definición de eliminar esta nueva regla que se estaba incorporando. Y acá yo diría básicamente hubo dos grandes temas que estuvieron sobre la mesa. Uno, más bien institucional, que fue expuesto tanto por el propio fiscal nacional del Ministerio Público cuando compareció a la comisión, como por la jefa de la Unidad Jurídica y Anticorrupción del Ministerio Público, que hicieron notar algunos efectos perniciosos que se podrían dar precisamente en contra del propio imputado si esta norma entraba a regir, y que esto fue también refrendado por parte de los académicos que acompañaron a dicha comisión y que también han estado presentes en esta. Básicamente, ¿cuál es ese efecto? Dado que si la regla permitiría contabilizar el plazo de investigación desde la declaración del imputado, se pierde todo incentivo de que el Ministerio Público le tome declaración al imputado, y por lo tanto, lo que era previsible era que normalmente el Ministerio Público iba a hacer toda la investigación y ya en la etapa final, previa a la formalización, podía eventualmente tomarle una declaración al imputado y por lo tanto permanecía ajeno a esa investigación. Y eso era un efecto que podía ir precisamente en contra del interés de poder hacer valer sus derechos como imputado. Sin embargo, el segundo efecto fue planteado por los profesores, particularmente el profesor Maturana, y la profesora María Elena Santibáñez. El profesor Maturana lo que señaló es que esta norma lo que traería como consecuencia es la suspensión de la prescripción y la pérdida de la facultad de archivar provisionalmente, que actualmente solo se producen con la formalización. Esto es que efectivamente, al ser formalizada una persona, se produce la suspensión de la prescripción, y eso es obviamente una situación cierta que se da ante el tribunal, y obviamente ya carece de la posibilidad de archivar provisionalmente y que requiere simplemente declarar cerrada la investigación. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que a propósito de esto fue lo que manifestamos nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aquí podíamos encontrarnos con un peligro, es cierto, en la práctica, que tenía que ver con transformar en prescripciones de muy corto tiempo delitos demasiado graves. Por ejemplo, si un delito que tiene una prescripción de 15 años, por ejemplo, porque el legislador precisamente lo considera grave y da un tiempo importante para investigarlo, basta que el imputado haya declarado, por ejemplo, en las primeras gestiones iniciales ante la policía, y con eso inmediatamente, de facto, pasamos a tener una prescripción de 2 años, cuando el legislador había establecido que pudiese durar 15 años. Esto lo podíamos encontrar precisamente en situaciones de crimen organizado. Acá lo que se agregó intervención de la profesora María Elena Santibáñez, donde, profundizando en este argumento, puso el caso, por ejemplo, presidente, de la imprescriptibilidad. Perdón, subsecretario, le pediría precisar el tema, porque aquí no se está discutiendo la prescripción. El código es lo suficientemente claro para establecer que se interrumpe la prescripción con la formalización. Se ha discutido jurisprudencialmente si la querella interrumpe la prescripción. Esto no se refiere a interrupción de prescripción, se refiere a duración de las investigaciones, que no tiene nada que ver con prescripción. Entonces, en esto le pediría, por favor, ser lo bastante claro respecto de por qué arriba esta conclusión, porque por lo menos la jurisprudencia que yo conozco, incluso contrario a la norma del Código Procesal Penal, ha establecido que es la querella o la formalización la que interrumpe la prescripción. Entonces no veo en qué sentido pueden arribar a la conclusión cuando uno está señalando la duración del plazo de investigación. Entonces esta norma no tiene nada que ver con interrupción de prescripción, son normas absolutamente distintas. No altera el sentido de la interrupción de la prescripción que tiene el Código Procesal Penal. Simplemente se refiere a duración de las investigaciones en materia penal. Entonces, por eso me gustaría que fuera bastante clara en esa explicación. No es prescripción, aquí no estamos discutiendo interrupciones de prescripción, es duración de las investigaciones. Entonces, por eso yo le pediría una explicación bastante clara, porque el código, y no se altera la norma base, establece que se interrumpe la prescripción con la audiencia de formalización. La jurisprudencia ha entendido, que ha sido una jurisprudencia dividida, aunque en el último tiempo ha ido consolidando, que en la eventualidad que exista querella de carácter nominativo, se interrumpe la prescripción y le iguala la formalización. Este plazo que se coloca no lo está igualando a la formalización, entonces no veo cómo pueden arribar a esa conclusión. Entonces me gustaría que explicaran esa situación, cómo arriba a esa conclusión, porque por lo menos yo no logro entenderla. Gracias, presidente. Bueno, precisamente por eso mencionaba el ejemplo de un delito imprescriptible. Si tenemos la situación, tal como estaba mencionando al final, respecto de lo que había expuesto la profesora María Elena Santibáñez, si bien tenemos un delito imprescriptible, al momento de formularse una denuncia, la policía toma la declaración del imputado.
No obstante, si transcurren más de 2 años desde que se hizo esa primera diligencia que realizó la policía, y no obstante, y en esto, presidente, usted tiene toda la razón, la prescripción solamente se interrumpe con la formalización. Pero ¿qué pasa en los hechos? Por eso hablamos de una prescripción de facto. Si transcurren más de 2 años desde que se tomó la declaración a esa persona en calidad de imputado en las primeras diligencias y el Ministerio Público no formalizó, no obstante el delito es imprescriptible, no tiene sentido que pueda formalizar porque no va a haber un plazo para investigar y posteriormente cerrar la investigación y acusar. Es decir, en los hechos se cerró toda posibilidad para continuar con esta investigación y con el imputado formalizado. No se podría formalizar, pedir una investigación, presentar otra diligencia inclusiva y solicitar la prisión preventiva. Porque, insisto, presidente, efectivamente, tal como usted señala, la prescripción solo se interrumpe con la formalización. Pero si hubo un plazo de investigación agotado, porque hace más de 2 años declaró un imputado, no obstante ser un delito imprescriptible, no hay cómo formalizarlo y solicitar una medida cautelar de prisión preventiva e iniciar una investigación formalizada. Eso es lo que expusieron los profesores el plazo de investigación. Y por lo tanto, la prescripción no se ha interrumpido, pero no hay forma como formalizar e imputar esos cargos al imputado. Esos fueron los problemas, presidente, y por eso a la luz de eso se decidió no acoger esta norma, dadas las complicaciones que tenía. Se ensayó alguna propuesta, incluso por los propios profesores, para perfeccionar el artículo 186, que le da derecho al imputado a solicitar información de parte del Ministerio Público y que incluso el tribunal puede fijarle un plazo para formalizar. No hubo acuerdo respecto de esos mecanismos, finalmente fue rechazado, pero estos fueron los problemas que se tuvieron a la vista, presidente, en la comisión por parte de quienes pusieron ahí. Gracias, presidente. Ahora, bueno, respecto a lo que plantea el subsecretario, el Ministerio Público tiene las facultades respecto de cómo, entre comillas, poder suspender la investigación a través de un eventual sobreseimiento, lo que se podría denominar un sobreseimiento temporal. Además, también tiene que recordar al subsecretario que aquí hay varios derechos en juego, no solamente el del Ministerio Público, también está el derecho en juego que lo consagra el Código Procesal Penal y la Constitución de las personas de ser juzgadas en un plazo razonable. Entonces, si el Ministerio Público no es capaz de levantar evidencia en 2 años, o sea, difícilmente va a poder encontrar una mayor cantidad de evidencia que no levante en 2 años. Entonces, lo que se ha hecho al final del día es subsidiar más la calidad de investigaciones. Yo soy un convencido de que la reforma procesal penal necesita una puesta a punto. Y probablemente esta modificación es una tímida modificación respecto de toda la necesidad de reformar en su conjunto el sistema penal. Pero ese será motivo probablemente de una discusión con un próximo gobierno. Yo en lo personal estoy por rechazar esta indicación. Ofrezco la palabra, si no hay palabras pedidas, para que podamos votar. Presidente, yo le quiero preguntar al Ministerio, al subsecretario, a ver, lo que esta norma está queriendo hacer, entiendo yo, es dar certeza procesal a quienes están siendo investigados. Entonces, si es que en 2 años no hay suficientes antecedentes y no ha seguido adelante el proceso, bueno, lo que se está buscando es, por una parte, eventualmente cerrar la investigación. Pero si es que el Ministerio no quiere cerrarla, tiene la alternativa de, antes de que se produzca el plazo del cierre de la investigación, sobreseer temporalmente para dejar en un estado procesal, llamémoslo así, neutro la investigación, y si es que aparecen antecedentes el día de mañana, bueno, vuelve a levantar la investigación. Lo que entiendo que siempre se ha querido hacer es no dejar en el limbo a las personas en calidad de imputado eternamente, sin que eso se resuelva nunca en un sentido o en otro sentido. Entonces, quiero entender bien
¿por qué? Porque no lo he logrado entender bien. ¿Por qué el Ministerio no parece, o sea, por qué el Ministerio, me da la impresión, prefiere, está de acuerdo con lo que viene de la Cámara y no quiere proceder a este cierre a los 2 años? Senador Durana. Señor ministro, la verdad es que sumándome a la consulta que hace senador, aquí hay 2 situaciones que son las que finalmente, en general, la ciudadanía con grados de dificultad en justicia pueden tener. La primera es que la persona efectivamente es convocada en calidad de imputado, pero nunca lo han formalizado. O la persona ha sido formalizada y en ambos casos pasan más de 2 años y no tenemos una situación final de la situación procesal de esa persona. Entonces, lo que yo quiero entender es que si una persona en calidad de imputado lo citan y no lo formalizan y la otra persona sí es formalizada, pero en los 2 casos pasan los 2 años para investigar. Yo entiendo que el ejemplo que dio el subsecretario eran para todos aquellos delitos que eran imprescriptibles, pero en general la mayoría de las personas son acusados por delitos que tienen prescripción. Por lo tanto, desde esa mirada, yo también me sumo a la consulta del senador Galilea para saber efectivamente cuál es la postura que tiene el Ministerio, porque yo entiendo que es importante poner límite a las investigaciones, pero también hoy día lo que estamos viendo es un proyecto en que apremia el tiempo para tratar de poder apurar todos aquellos juicios que finalmente están detenidos y ojalá podamos dar celeridad también para dar justicia a miles de chilenos que están esperando respuesta. Gracias, presidente. ¿El Ministerio? Gracias, presidente. Bueno, no voy a repetir uno de los argumentos que fueron los que pusieron los profesores respecto del problema en cómo podría operar esta norma respecto de investigaciones para delitos graves. Cuando yo mencionaba el ejemplo de que si un imputado fue en las primeras diligencias, tomaba su declaración y eso daba un plazo de que si en 2 años el Ministerio Público no formalizaba, iba a impedir justamente poder continuar con el procedimiento. Quisiera, para ejemplificar 2 cosas. En primer lugar, dentro de las dudas que se mencionaban respecto del sobreseimiento, la verdad es que el sobreseimiento temporal que podría eventualmente aplicar el Ministerio Público dentro de las causas que establece el Código Procesal Penal no se encontraría, porque acá estamos hablando de una investigación en curso. El sobreseimiento temporal es cuando opera una causal, por ejemplo, que se refiere a resolver una cuestión prejudicial civil, por ejemplo, que el imputado está rebelde. Pero acá tenemos una situación donde la persona está siendo investigada y la investigación sigue respecto de su curso. Y acá sí menciono parte de los argumentos que dio el Ministerio Público en su momento, presidente, que tuvo que ver con investigaciones complejas de crimen organizado. El Ministerio Público expuso casos concretos y reales que, tratándose de operaciones complejas de asociaciones delictivas vinculadas a crimen organizado, no es extraño encontrar investigaciones que duren más de 2 años, por los seguimientos que se tengan que hacer, por la coordinación que tenga que haber con otros países, incluso a efectos de desbaratar bandas de crimen organizado, y por lo tanto, si bien uno podría pensar en que para la gran mayoría de los delitos esto no puede afectar, lo cierto es que tanto lo que exponían los profesores con delitos de largo tiempo de prescripción y lo que exponía el Ministerio Público con investigaciones complejas en crimen organizado, una norma de este tipo, señalaba el Ministerio Público y los profesores, sí afecta la investigación de esos delitos. Y eso fue lo que llevó finalmente a la comisión a considerar que era riesgoso plantear una norma como esto. Ahora, tal como ya había mencionado, se intentó perfeccionar el artículo 186, porque recordemos acá que la defensa tiene derecho a recurrir al tribunal, a exigir que el Ministerio Público declare si se realiza una investigación en contra de esa persona y que se le otorgue un plazo
al Ministerio Público para formalizar. Por lo tanto, hay una herramienta. Tiene algunos problemas en la práctica que fueron discutidos en la comisión y que por eso he mencionado se trataron de corregir, a lo que no hubo acuerdo. Pero ese sería el mecanismo actualmente vigente y lo que me interesa recalcar, presidente, es que la norma, en el sentido que está, va a afectar investigaciones complejas, sea por crimen organizado o sea por delitos que tienen un largo tiempo de prescripción y que puede verse favorecido justamente un imputado en un determinado caso. Gracias, subsecretario. Vamos a dejar pendiente esta norma. Vamos a la siguiente. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a continuación corresponde que sus señorías se dirijan a la página 6 del comparado. En esa página 6 figura otra enmienda de la Cámara Revisora que incide en el numeral 5 del artículo primero aprobado en el primer trámite constitucional. El numeral 5 dice: intercálase un inciso quinto nuevo en el artículo 258 del siguiente tenor. Cabe señalar que el artículo 258 versa sobre forzamiento de la acusación. Pues bien, ese inciso quinto que se propone agregar en el primer trámite constitucional por el Senado dice: para dar lugar a las solicitudes del querellante a que se refiere el presente artículo, será necesario que la investigación se encuentre previamente formalizada. La Cámara de Diputados en el segundo trámite suprimió esta enmienda. Ofrezco la palabra sobre este tema. Este artículo justamente lo que buscaba era resolver una controversia que había a nivel jurisprudencial de en qué minuto el querellante podría en fondo continuar con el proceso si es que este era cerrado. Y en el fondo aquí se recogió lo que era la jurisprudencia mayoritaria para establecer de que la investigación tenía que estar previamente formalizada para que pudiera continuar con la acusación del querellante. No sé si el Ejecutivo nos... ¿Esa era? Presidente, bueno, solamente también me gustaría explicar el contexto por el cual se resolvió de una situación diversa en la Cámara. Y esto fue básicamente por la exposición que realizaron los profesores, los mismos profesores que mencioné anteriormente, Cristian Maturana y María Elena Santibáñez, donde, considerando efectivamente, tal como señala usted, presidente, que ha habido jurisprudencia en distintos ámbitos, si es posible o no, pese a no haber una formalización que pueda seguir el querellante, forzando la acusación y finalmente llegando a un juicio oral. Una de las cosas que se tuvo a la vista es la cantidad de casos que el Tribunal Constitucional ha permitido que esto ocurra en la práctica. Se dieron casos concretos que incluso habían terminado en condena vinculados a delitos sexuales, donde por distintos motivos el Ministerio Público no había formalizado y finalmente la víctima sí había logrado, a través del ejercicio de la querella, llegar a forzar la acusación y finalmente llegar a un juicio oral y obtener una condena. Por lo tanto, acá el contexto que se tuvo a la vista fue que una modificación en este sentido le cerraba las puertas a la víctima en estas situaciones bastante excepcionales, este no es un caso recurrente en nuestro sistema, que pudiese permitir igualmente llegar a la búsqueda de la resolución a través de un juicio oral. Por eso se prefirió, presidente, en ese contexto, no innovar en la materia, en establecer este requisito, porque incluso podía afectar a investigaciones en curso donde las víctimas tuvieran la pretensión de llegar a juicio oral, presidente. En votación, secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación entonces la enmienda introducida por la Cámara Revisora que versa sobre el numeral 5, aprobado en el primer trámite constitucional. Senador, señor Durana. ¿Qué dijo? Perdón. Ok. Senador, señor Durresti. A favor. Gracias, senador. Senador, señor Galilea. A favor. Gracias, senador. Senador, señor Durana. A favor. Gracias, senador. Señor presidente. A favor. Gracias, presidente. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobada la modificación. La siguiente. Señor
señor presidente, la siguiente enmienda introducida por la Cámara Revisora recae sobre el numeral 6 aprobado en el primer trámite constitucional. En este caso, la Cámara Revisora propone reemplazar este numeral por el siguiente. Incorpórase en el artículo 269 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero. Si en la audiencia se ventilare la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio o cualquier otra actuación en que la ley exigiera expresamente la participación del imputado, su presencia constituirá un requisito de validez de aquella. Cabe señalar que este artículo 69 versa sobre comparecencia del fiscal y del defensor. Ofrezco la palabra, no sé si el Ministerio quiere explicar esta indicación. Presidente, muy simple, porque esto no es una cuestión de fondo, fue básicamente perfeccionar la redacción para aclarar dos cosas. En primer lugar, que también es necesario contar con el imputado en esta audiencia de preparación cuando se puedan convenir convenciones probatorias. Obviamente es importante ahí que el imputado esté en la audiencia presente para sancionar estas convenciones probatorias y aclarar específicamente que esto se trata de un requisito de validez. Por lo tanto, no se altera el sentido de la norma, es que el imputado esté en estos casos. Se realizan algunas salidas alternativas donde es imprescindible su consentimiento y estableciendo derechamente que es un requisito válido. Esto fue incorporado por una indicación del Ejecutivo a razón de una solicitud expresa que hizo la Corte Suprema en su oficio para evitar cualquier duda interpretativa, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Yo tengo una duda simplemente para que me la puedan aclarar el subsecretario, porque en el fondo esta se refiere, es necesaria la presencia del imputado si se van a celebrar convenciones probatorias y es que no hay juicio inmediato, porque se trata más bien, esta es una discusión que van a tener los abogados por la parte del fiscal, el defensor, respecto a si se acuerdan o no ciertas convenciones probatorias. O sea, yo entiendo que esta norma debiera ser aplicable en el caso de que inmediatamente después de las convenciones probatorias se realizara a continuación el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. Entonces, no sé si pueden explicar un poco más la indicación, porque por lo menos yo lo personal creo que si solamente la audiencia es para debatir convenciones probatorias, no es necesaria la presencia del imputado. Salvo que fuera a celebrarse en forma inmediata el juicio abreviado o la audiencia de suspensión condicional del procedimiento o de acuerdo reparatorio. Presidente, respecto de esta consulta, efectivamente aquí lo que prescribe la norma y que fue justamente lo solicitado por el Poder Judicial, que estábamos todos de acuerdo, es también explicitar esta situación de convenciones probatorias, porque las convenciones probatorias tienen un efecto tremendamente relevante en lo que podría ser a futuro, cuando se realice el juicio, la determinación de la responsabilidad penal o la existencia del delito, y por lo tanto no parece prudente que la ley autorice que su abogado defensor de manera libre y autónoma pueda establecer hechos que no van a ser podidos discutir en juicio posteriormente, y por lo tanto por eso es el sentido de incluir la presencia del imputado. Esto es, en la audiencia de preparación de juicio, si se van a establecer convenciones probatorias, tiene que estar el imputado. Si no se establecen convenciones probatorias, no hay otro tipo de salida alternativa, se puede preparar igualmente el juicio oral posteriormente. Pero por eso creo, presidente, que era su consulta. Aquí la hipótesis es, aunque se vaya a un juicio oral ordinario a futuro, en la audiencia de preparación, si se van a pactar convenciones probatorias, tiene que contarse con la presencia del imputado. Ese era el sentido, presidente, de la modificación. Rodrigo. Presidente, está bien. Yo creo que es como una abunda y solamente establece
que el imputado deberá estar en la aprobación de convenciones probatorias, que parece razonable. Lo que sí, desde el punto de vista legislativo, yo creo que hubiera quedado mejor redactado todo en un mismo inciso, pero dado que se aprueba las convenciones, que tiene que estar en las convenciones probatorias y que además se pone esta frase de cierre y todas aquellas otras ocasiones en que la ley lo establezca, está bien, me parece que es razonable. Lo que sí creo que hubiera quedado mejor redactado todo en un mismo inciso, pero desde el punto de vista del fondo del problema, de lo que se trata, yo no tengo problema en aprobar lo que viene de la Cámara. Entonces, ¿en votación? Señor presidente, somete a votación entonces el numeral 6 según la enmienda que ha sido introducida por la Cámara Revisora. Senador, señor Durana. A favor. Gracias, senador. Senador, señor Durresti. A favor. Gracias, senador. Senador, señor Galilea. A favor. Gracias, senador. Presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Señor presidente, a continuación, sus señorías tienen que dirigirse a la página 17 del comparado.
Presidente. Ministro, un minuto, le vamos a dar la palabra al tiro. No, si es que no oímos la conversación, no sabemos qué está pasando, presidente. ¿Ah? Estamos viendo quién pidió el cuarto retiro. Claro. Estamos pidiendo informe del cuarto retiro en los ministerios. Sigamos entonces. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse a continuación a la página 17 del comparado. Allí en la página 17 del comparado figura una nueva modificación introducida por la Cámara Revisora al proyecto aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado, que incide en el numeral 16. El numeral 16 versa sobre el artículo 395. El artículo 395 regula la resolución inmediata. Pues bien, en el primer trámite constitucional el Senado modificó el artículo 395, sustituyendo el inciso segundo introduciendo algunas enmiendas adicionales. En cambio, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados reemplazó el numeral 16 para sustituir el artículo 395 in integrum. Pues bien, la norma sustitutiva del artículo 395 que propone la Cámara de Diputados dice lo siguiente: artículo 395, resolución inmediata. Una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admite responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitará la realización de la audiencia. Para los efectos de lo dispuesto en el presente inciso, en caso de que el imputado admitiere su responsabilidad, el fiscal podrá modificar la pena requerida y solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, y en el caso de la multa podrá solicitar una inferior al mínimo legal. Con todo, la regla señalada en el inciso anterior sobre la facultad del fiscal para modificar la pena solo será aplicable en la primera audiencia a la que se haya citado el imputado o en la nueva audiencia a la que se le deba citar, cuando su no comparecencia se encuentre debidamente justificada. Si el imputado compareciera a una nueva audiencia en razón de su inasistencia injustificada a la primera audiencia a la que se haya citado, su admisión de responsabilidad podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, sin perjuicio de las demás reglas que fueran aplicables para la determinación de la pena. Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará sentencia inmediatamente. En estos casos, el juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento, permitiéndose la incorporación de antecedentes que sirvieren para la determinación de la pena. Eso, señor presidente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para explicar esta indicación. Presidente, respecto a este artículo se hicieron dos modificaciones, pero tampoco son modificaciones de fondo, fueron correcciones para evitar dudas interpretativas. En la primera de ellas, que corresponde al inciso segundo de este artículo 395, se eliminó la frase debiendo considerar previamente las reglas de determinación de pena establecidas en el Código Penal y en leyes especiales. ¿Cuál es el sentido de la eliminación? Que como se está entregando la facultad al fiscal de solicitar una pena inferior en un grado, esto como incentivo para terminar inmediatamente el procedimiento, se señala justo antes que eso es una solicitud de una pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado por la ley, es decir, la pena en abstracto. Luego la segunda frase, cuando hablaba de las reglas de determinación de pena, era contradictoria porque ya estaba hablando entonces de la pena en concreto. Y por lo tanto era una frase que introducía confusión, se elimina, y por lo tanto lo que hace el fiscal es la posibilidad de rebajar en un grado desde el mínimo que está contemplado en la ley. Y luego de ello entrar a la aplicación de las reglas específicas de determinación de pena en el caso concreto, como por ejemplo la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El segundo caso que se modifica es lo que ahora es el inciso tercero, donde se hace una corrección para que quede mejor explicitado el hecho de que siempre se le va a poder ofrecer al imputado esta rebaja de pena, en tanto sea a la primera audiencia en que se le haya citado o en una nueva, siempre y cuando haya estado justificada su incomparecencia a una anterior. Por eso que se elimina la frase no será aplicable cuando se deba proceder a una nueva audiencia por causa de inasistencia injustificada, y se reconvierte a la expresión que esta regla será aplicable en la primera audiencia a la que haya sido citado el imputado o bien a otra en que se le deba citar cuando su no comparecencia se encuentre debidamente justificada. Por lo tanto, solamente aclarar el sentido de ambas normas, presidente. Muchas gracias.
Ofrezco la palabra sobre este artículo. O sea, yo en lo personal, subsecretario, no comparto que esto sea un artículo tan simple. Este es un artículo que en el fondo es la verdadera negociación de penas. Y si hay algo que por lo menos a mí me quedó claro después del estallido social con la actuación del Ministerio Público, de cómo se usaron abusivamente estas facultades con varios jóvenes. Entonces tengo bastantes dudas respecto de lo que se ha propuesto acá. No me queda tan claro que sea conveniente la redacción o que sea simplemente un tema de redacción o eventualmente de corregir alguna duda interpretativa. Porque aquí en la práctica lo que hay es una verdadera arma de negociación que se le está dando al Ministerio Público para que una persona se reconozca culpable a condición de tener una pena inferior. Entonces, no sé, no me queda tan claro que esta sea algo más bien de interpretativo. Subsecretario. Presidente, este tema, estamos en el caso de procedimiento simplificado, por lo tanto, casos de delitos menores, no personas sujetas a prisión preventiva o medidas cautelares de esta intensidad, para efectos de evitar, obviamente, una complicación cuando se pueda tornar esta negociación a cambio de la obtención de libertad de un imputado. Ahora, este mecanismo, presidente, en el que se está dando un incentivo que puede ofrecer el Ministerio Público al imputado, fue algo aprobado por el Senado. Y esto fue quizá uno de los grandes acuerdos que se obtuvieron en la mesa prelegislativa entre todas las instituciones y que acogió el Senado en primer trámite, dado el gran problema, si no uno de los mayores que tiene hoy día la reforma procesal penal, que es que el procedimiento simplificado que está destinado a durar 1 o 2 audiencias, dura 5 o 6 audiencias. Y por lo tanto hay que buscar mecanismos que además se producen en sede de tribunales de garantía, donde se proyecta la mayor sobrecarga. Y lo que hizo el Senado, presidente, fue aprobar esta norma. Se aprobó que se podía, por parte del Ministerio Público, solicitar una pena inferior en un grado y que solamente sería aplicable que era inaplicable cuando no se pueda realizar una audiencia por inasistencia injustificada del imputado. Lo que se quiso aquí es perfeccionar la redacción para estos dos aspectos. Precisar que la rebaja de grado no era luego de aplicar las reglas de determinación de pena en el caso concreto, sino de la pena en abstracto. Y en segundo lugar, se aclaró la redacción, pero se mantiene exactamente la misma idea que buscó el Senado, que es que se le puede dar solamente por una vez. Si el imputado, por ejemplo, no llegó a la primera audiencia y luego viene por un control de detención, por ejemplo, ya pierde esta posibilidad. Por lo tanto, no hay un cambio de fondo, presidente, a lo que ya se aprobó en esta comisión, sino que solamente tuvo por objeto evitar estas dudas interpretativas, presidente. ¿Podemos prorrogar por 15 minutos antes de...? ¿Sí? Así se acuerda. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Presidente. Senador Galilea. Gracias, presidente. Para aclararme bien, efectivamente esta negociación de menores penas a cambio de aceptar la responsabilidad en un determinado delito menor ya estaba aprobado en el Senado y así lo ratifica la Cámara de Diputados. Simplemente la Cámara, quiero entender bien, subsecretario, establece que esta compensación se puede hacer en la segunda. Y de hecho, si yo leo, puede ser en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en cualquier audiencia en que el imputado finalmente diga, ya está bien, acepto mi responsabilidad, sea en la primera, segunda, tercera o cuarta, en la que sea, va a correr esta eventual negociación o compensación o rebaja de penas por haber asumido la responsabilidad. Es esa el corazón de lo que modificó la Cámara y quería entenderlo tal cual. Presidente, por su intermedio, con respecto de la duda del senador, en este segundo aspecto, lo que siempre se quiso, para simplificar la explicación de la regla, es que este incentivo solamente se puede dar por una sola vez al imputado que comparece al procedimiento voluntariamente. Por lo tanto, si es su primera audiencia en el procedimiento, se le puede dar, o bien puede que por alguna circunstancia haya estado ausente en la primera audiencia, pero por ejemplo estaba con licencia médica, y por eso se puede dar en la segunda audiencia, pero en la primera que él comparece. Por eso es el reemplazo de la frase. Lo que había aprobado el Senado, la frase señalaba lo siguiente:
Con todo, la regla del inciso anterior, que es la rebaja de la pena, no será aplicable cuando se deba proceder a una nueva audiencia por causa de inasistencia injustificada del imputado. Lo que hace la Cámara es corregir esto para abarcar todos los casos y señalando que solo será aplicable, lo transforma en positivo, en la primera audiencia a la que se haya citado al imputado o en la nueva audiencia a la que se la deba citar cuando su no comparecencia se encuentre debidamente justificada. Por lo tanto, no hay una modificación de fondo en lo que fue aprobado por el Senado, queda mejor explicitada en la regla únicamente, pero el sentido es el mismo. Solo se le puede dar una vez y es la primera vez en la que comparece voluntariamente el imputado. No sé si ahí queda clara la duda del senador Galilea. Muchas gracias, presidente. O sea, ustedes entienden que solo a la primera audiencia en que comparezca, siempre y cuando, por lo que acaba de decir el subsecretario, la inasistencia a la primera haya sido justificada. En el inciso yo leo acá, dice, si el imputado compareciera a una nueva audiencia en razón de su inasistencia injustificada a la primera audiencia. Entonces, ahí no sé si está mal escrito o yo entiendo mal esa inasistencia injustificada, que me parece que es exactamente lo contrario de inasistencia justificada. Sí. Presidente. Subsecretario. Sí, gracias. Lo que sucede es lo siguiente, porque la regla que está en este inciso tercero es la regla que permite rebajar la pena en un grado como incentivo para estos casos excepcionales que yo dije, que no excepcionales, pero los casos en que comparece a la primera audiencia. Lo que está en el inciso cuarto, que es a lo que hace alusión el senador Galilea, es la situación contraria. Tenemos entonces en que el imputado comparece a una nueva audiencia por causa de su inexistencia injustificada. Se despachó, por ejemplo, una orden de detención y hubo que traerlo por la fuerza a la realización. Aquí ya no ofrece el Ministerio Público, porque la ley se lo prohíbe, la oportunidad de permitir la rebaja en un grado. Pero ¿qué es lo que dice este artículo? Dice que su admisión de responsabilidad puede ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar la colaboración sustancial, que es precisamente ese atenuante del artículo 11, número 9. Es decir, ya no procede la rebaja en un grado, que era el beneficio que tenía la persona que comparece voluntariamente a la primera audiencia, pero si es compelido a comparecer al tribunal y frente a ese requerimiento acepta su responsabilidad igual, procede la aplicación de las reglas generales, que es precisamente la atenuante de responsabilidad del artículo 11, número 9, que es la colaboración sustancial. Por lo tanto, por eso esa diferenciación. Un caso es cuando comparece voluntariamente a la primera audiencia, a la que puede ir, y el segundo caso es cuando no se aplica ese beneficio, por lo tanto procede la atenuante general del artículo 11, número 9.
Subsecretario, ¿le podríamos pedir al Ministerio que nos pudiera aclarar una norma práctica de aplicación de penas que estamos conversando acá en el fondo aquí estamos viendo que se pueden producir tres situaciones. La primera, que la persona comparece y en ese caso se le aplicaría se le podría rebajar la pena en 1 grado. En el segundo caso, la persona no compareció, pero justifica su inasistencia, se le puede seguir rebajando la pena en 1 grado. Esto sería con independencia. En 1 grado al mínimo. En 1 grado al mínimo, claro. Sería con independencia del. Claro. Baja el piso de la pena. Va al piso de la pena. Entonces, en esos dos casos, además también operarían las atenuantes que esta persona pudiera tener. Porque en el tercer caso, que le dice la persona no compareció, no se justificó, pero se le ofrece, si es que acepta responsabilidad, se le reconoce inmediatamente la atenuante del 11 número 9. Y en ese caso, lo que estábamos discutiendo es que teóricamente lo que puede ocurrir es que el tribunal estableciera que, por ejemplo, la atenuante es muy calificada. Y en este caso, jugando con las reglas de pena, pudiera, si no me falla la memoria, puedo estar equivocado en esto, pudiera rebajar en 1 o 2 grados la pena probable. Entonces, ¿cómo juegan en el fondo, esta rebaja de pena por atenuantes versus lo que se le está, entre comillas, como ofreciendo en el inciso primero? Que ahí estamos con una duda de cuál sería la pena, en el fondo, la pena práctica aplicable en un caso teórico. Gracias, presidente. Efectivamente, como usted ha señalado, están estas tres situaciones con esos tres efectos. Es decir, el beneficio nuevo que se incorpora en lo que innova esta norma es en las primeras dos situaciones. Es decir, comparece el imputado voluntariamente a la primera audiencia o comparece a una segunda o tercera porque se vio impedido de asistir. Y lo que se incorpora como novedad en nuestro sistema es que ahí se le establece la posibilidad de rebajar en 1 grado la pena en abstracto, para luego entrar a la aplicación de todas las reglas generales. Esa es la innovación. Ahora, efectivamente está la tercera situación, que es la que usted señala, presidente, y que está acá en el inciso 4, que es ni más ni menos que la aplicación de las reglas generales del sistema penal. Puede, efectivamente, el fiscal, en su solicitud de requerimiento, pedir que sea considerado la atenuante de colaboración sustancial. Y el tribunal es libre y soberano para acoger esa solicitud o incluso, tal como usted advertía, para poder decretar una colaboración sustancial, pero esta vez como una atenuante muy calificada. Eso se puede hacer hoy con la legislación actual y se va a poder seguir haciendo mañana. Porque eso hay que determinarlo caso a caso y por lo tanto es una mención simplemente a las reglas generales. Pero lo innovativo es precisamente la situación anterior, cuando lo que se busca es en la primera audiencia que asista el imputado poder llegar a un acuerdo si es que así lo estima el imputado. Vuelvo a recalcar, presidente, acá lo que se tuvo a la vista, donde hubo pleno consenso en la mesa interinstitucional, era que había que buscar mecanismos efectivos para impedir la dilación de las audiencias de procedimientos simplificados, que es una de las grandes recargas que se proyectan en el sistema, en los tribunales de garantía, precisamente a propósito de procedimientos simplificados, donde se realizan 5, 6, 7 audiencias y finalmente, porque no comparecen las víctimas, no comparecen los testigos, se termina aplicando un sobreseimiento. Y por lo tanto acá lo que se busca es incorporar una herramienta más, pero insisto, en ese inciso tercero que era respecto a estas dos primeras situaciones y el inciso cuarto lo que hace es aplicación de las reglas generales, presidente. Yo sigo con una duda, porque en el fondo el efecto práctico de esto es que si yo no comparezco y no justifico mi ausencia a la audiencia, y voy y digo en la audiencia que llego después, sea porque llego arrestado por carabinero, me presento voluntariamente, el solo hecho de que declare responsabilidad, situación que además también se produce en el inciso primero, me reconocen inmediatamente un atenuante. Entonces, ¿por qué razón no se reconoce esa misma atenuante cuando yo voluntariamente comparezco a la audiencia, acepto responsabilidad? Entonces hay como un contrasentido de que, en el fondo, al que no va a la audiencia lo incentivo a que no vaya porque voy a tener una audiencia que me puede reconocer el Ministerio Público y que en la práctica, si es muy calificada, vamos a llegar a una pena similar a la que se le está ofreciendo o incluso podría ser, dependiendo del tipo de delito, inferior al del inciso primero, que es el que comparece voluntariamente. Entonces no veo razón de por qué razón, si lo que se está buscando es justamente estimular que la persona vaya a la audiencia,
y que además puede hacer uso del atenuante que tenga, darle el mismo reconocimiento al que compareció voluntariamente. Pero se produce yo creo que un contrasentido absoluto en las dos normas. O sea, veo yo por lo menos, puedo estar equivocado en esto, pero creo que hay una contradicción en reconocerle a uno que el que no comparece, su reconocimiento de responsabilidad posterior un atenuante que va a poder ser muy calificada, y al que comparece voluntariamente y declara, no reconocerle el atenuante. Y en el fondo él sí debiera rendir una prueba que colaboró con la investigación para que se le reconozca como atenuante. Entonces, ¿por qué? No entiendo la razón de por qué no reconocerle en esos dos casos. Presidente, a ver, respecto a este caso, dado que lo innovativo es una modificación al marco penal en abstracto, si el delito, por ejemplo, ofrece una pena de 541 días y el Ministerio Público, en virtud de esta nueva facultad, va a poder situar el marco penal en un grado menor, esto es de 61 a 540, esta innovación es respecto de la pena en abstracto, y eso es precisamente lo que contribuyó la modificación que se hizo en la Cámara, de señalar que lo que se modifica es la pena en abstracto. Luego de ello, tal como señala el inciso tercero, donde se comenta esto, después vienen las reglas de determinación de pena, en concreto, y ahí entran a jugar todas las reglas de modificación de las circunstancias de responsabilidad penal, atenuantes y agravantes. Por lo tanto, habiéndose ya modificado la pena en abstracto, luego viene la discusión de la pena en concreto, donde entran en juego estas circunstancias y entre ellas la atenuante del 11 número 9. Lo que quiere decir el inciso cuarto es para dejar a salvaguarda que también en los otros casos, donde no se alteró el marco en abstracto, también todo imputado que acepta responsabilidad tiene derecho a que se pueda dar la concurrencia a la colaboración sustancial. Por lo tanto, esto no es impeditivo en ninguno de los dos casos. Y es la regla que hoy día opera. Quien requerido en un procedimiento simplificado acepta responsabilidad, se le puede considerar aplicable el atenuante del 11 número 9. Y eso se mantiene para ambos casos. Vuelvo a insistir que la innovación entonces es que además se le puede modificar la pena en abstracto a quien comparece a la primera audiencia del procedimiento o cuando haya dado justificación respecto a su inexistencia anterior, presidente. No sé si con eso ayuda a aclarar la duda, presidente. El subsecretario, le resumo lo que estábamos conversando. Lo que pasa es que nos genera cierto ruido, un grado de contradicción, es que en un caso se reconozca el atenuante sin necesidad de prueba, y en el otro caso, que es la situación similar, porque la persona que comparece voluntariamente para poder acceder a los beneficios tiene que reconocer responsabilidad, a él no se le reconoce inmediatamente el atenuante, independiente de la regla de aplicación de penas que hay. Entonces parece un contrasentido que en un caso sí y en el otro no, diciendo que en el primer caso debiera tener un mayor beneficio porque compareció voluntariamente, no se restó a la audiencia. Entonces, si él quisiera hacer valer la atenuante del 11 número 9, él tiene que probarla. En cambio acá se hace una presunción legal de que el simple hecho de comparecer a la audiencia por segunda vez, cuando no comparecí la primera justificadamente, me la pueden considerar inmediatamente la atenuante del 11 número 9. Ahí es donde está como el punto que genera como ruido respecto de la diferencia en el tema. Y más aún, si lo que se está buscando justamente es descongestionar la audiencia de procedimiento abreviado o simplificado, debiera además tener esta atenuante, a mi juicio, la persona que compareció voluntariamente. Pues si no, se aparece como un contrasentido en el tema. Presidente, perdón que intervenga en este debate, pero yo creo que no se está entendiendo bien
la diferencia real que hay en las dos hipótesis. En el fondo son dos hipótesis. Cuando va a la primera comparecencia, aunque puede ir a una segunda si justificadamente no pudo ir a la primera, ahí el fiscal parte con la pena en abstracto en un grado menos. Entonces se bajó. Y en ese escenario puede pedir, además, ¿no?, la aplicación de algún atenuante, como la que se está discutiendo del 11 número 9. Ese es lo que pasa, y por lo tanto tiene doble beneficio. El de partir en la pena abstracta en un grado menos, más la aplicación del atenuante. La segunda, cuando no va voluntariamente, pero admite responsabilidad, solo se le puede aplicar la atenuante, y no es imperativo, ¿no? Dice, podrá ser considerada por el fiscal, podrá, es facultativo, igual como en el primer caso, agregarle a la pena en un grado menos la facultad de aplicarle las reglas generales de aplicación de las atenuantes y agravantes y eximentes. Y aquí también puede aplicársele, presidente, esa regla de aplicarle un atenuante, pero parte con un grado más. Esa es la diferencia. En el primer caso parte con un grado menos porque gracias a que se presentó y admitió, le bajan un grado. En cambio, en el segundo no le bajan el grado, solamente le pueden aplicar la pena. Al primero le bajan el grado y además le pueden aplicar la atenuante de la pena. Por eso hay un doble beneficio al que va a la primera reunión y admite su responsabilidad. El que va forzado solo tiene la posibilidad de que le apliquen la atenuante. Ministro, estamos absolutamente de acuerdo con la explicación que usted está dando. Sí, el punto de la comisión es otro. El punto es por qué razón en el primer caso no se le da el mismo beneficio de que el fiscal pueda considerar el hecho de aceptar responsabilidad como la circunstancia atenuante del 11 número 9. Porque en el caso, en la interpretación... No es necesario decirlo, presidente. Se supone que se aplican las reglas generales en el caso de la primera hipótesis. Y por lo tanto, solamente se está diciendo que parte de un grado más abajo. Y lo que se hace en el inciso cuarto, que tal vez puede mover a confusión, pero solo es decirle, mire, usted ya no va a tener la posibilidad de que la pena en abstracto se la aplique en un grado menos. Solamente puede tener la aplicación de la atenuante, si así lo estima el fiscal. Lo que pasa, ministro, es lo siguiente, que nosotros entendemos la explicación, pero aquí ocurre lo siguiente, que en el primer caso, si yo quiero alegar la cooperación eficaz, que además la tiene que valorar el juez, yo tengo que probarla. En cambio, en el segundo caso le estoy dando un piso. Basta mi mera declaración para que se estime que opere el atenuante. Y ese piso no está en el inciso primero. Ese es el punto de discordia que tenemos. Porque claro, efectivamente los otros van a aplicar las reglas generales de pena, tiene pena inferior. Entonces en esto yo creo que efectivamente, que hay un contrasentido en las dos normas. Porque si no, siguiendo el mismo razonamiento que es lo que señala usted, habría que suprimir el atenuante en el segundo caso. Entonces, ese es como el punto de discordia con este tema. Presidente, solo para terminar, porque efectivamente entiendo que han surgido dudas respecto a esto, pero lo importante quizás habría que ver cuál es el sentido del artículo cuarto. El sentido del artículo cuarto es aclarar que para esta persona que llegó injustificadamente a una recién tercera o cuarta, igual es procedente la aplicación del atenuante del 11 número 9. Y eso es procedente para todos, también para quien se halla en el artículo primero. Y lo que se está diciendo es algo que incluso podría eliminarse, podría ser aplicable igual, que es que si va a aceptar responsabilidad, el Ministerio Público puede solicitar que se considere el artículo 11 número 9 y el tribunal lo va a tener que decidir caso a caso. Y eso es para ambos tipos de situaciones que estamos viendo. Si lo que quiso hacer el artículo cuarto es que no haya lugar a dudas de que al momento de terminar la pena, igual para esta persona que fue rebelde, por ejemplo, en la primera audiencia, se le puede considerar el 11 número 9, como sucede hoy. Y ambos se ven regidos por ese mismo estatuto. La única diferencia es que la pena en abstracto goza de un beneficio mayor. Por lo tanto, para ambas hipótesis es procedente la aplicación del artículo 11 número 9 y tiene que ser ponderado por el tribunal. Por lo tanto, no tienen una diferenciación en ese sentido. No sé si con eso, presidente, ayuda a aclarar el sentido de la norma. Y se puede dejar además constancia de ella en la historia de la ley para que se entienda bien cuál es la diferencia entre una y otra, sin así alterar la norma y sin tener aquí una discrepancia con la Cámara de Diputados.
Y solo para terminar, perdón, pero por eso cobra mayor relevancia la aclaración que se hizo en la Cámara cuando se eliminó la expresión en el inciso segundo, debiendo considerar previamente las reglas de determinación de pena que están establecidas en el Código Penal y en las leyes especiales, porque lo primero que se hace es modificar la pena en abstracto y luego recién verá las normas en concreto, entre ellas la aplicación del artículo 11, número 9. Precisamente como había quedado la redacción inicialmente, se entendía que tenía que hacer toda una aplicación en concreto de la pena y después rebajar un grado. Por lo tanto, hay una modificación del marco penal en abstracto y después la aplicación del artículo 11, número 9, se discutirá caso a caso, como también se discute para la otra hipótesis de este imputado rebelde, por llamarlo de alguna manera, presidente. Gracias, subsecretario. Yo le propondría que dejemos este artículo pendiente, pues estamos sobre la hora y tenemos que integrar otras comisiones. Simplemente un último comentario. Si al final del día el 11, número 9, ha sido una larga discusión en la jurisprudencia y la doctrina, si la mera declaración del imputado puede ser o no considerado como colaboración sustancial. Y lo que se está haciendo con esta norma, y por eso a mí me causa ruido, es que la práctica, en este inciso, estamos dejando, entre comillas, una suerte de presunción legal de cuando hay... se ha colaborado sustancialmente con la investigación. Entonces, por eso a mí me hace ruido. Yo estoy de acuerdo, entiendo perfectamente el razonamiento, que si uno comparece voluntariamente, tiene una pena inferior, tiene más beneficios. Pero me hace ruido la redacción que tiene. Entonces, por eso lo dejo planteado. Entonces, si es como lo plantean ustedes, yo sería partidario de que esto fuera norma también en el inciso primero o derechamente suprimirlo en el segundo. Porque yo creo que esto efectivamente se puede prestar para una confusión bastante mayor. Pero esto, como digo, es una discusión que ha tenido la jurisprudencia de cuándo se entiende que se ha colaborado sustancialmente con los hechos. Porque el fiscal perfectamente podría sostener que una persona que compareció voluntariamente y solamente está su declaración no es cooperación sustancial si es que está en la hipótesis del 395 número 1, a diferencia de lo que ocurre en el 395 número 3. Entonces yo creo que ese punto hay que aclararlo con bastante cuidado. Ofrezco la palabra, si no, Rodrigo. No será... Presidente, para abundar en lo que hemos conversado en la comisión, nos parece que efectivamente el inciso primero, nosotros no tenemos ningún problema con lo que ya ha explicado el ministro y el subsecretario, pero nos parece que lo que está en el inciso, lo que se refiere al que compareció después de no haber asistido injustificadamente, esa norma respecto de que la admisión de responsabilidad podrá ser considerada como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante del 11.9, eso debiera estar dicho expresamente en el inciso 1 también, porque si no se produce o se puede producir efectivamente una diferencia de interpretación para ambos casos que podría finalmente generar una contradicción en la norma. Esa es la preocupación de la comisión, ministro. Simplemente eso. Estamos sobre la hora. No sé si el ministerio quiere decir algo más antes de cerrar la sesión y vamos a continuar mañana con este proyecto. No, presidente, yo creo que las cosas están meridianamente claras y entendemos el punto que ustedes están levantando. Yo creo que eso se resuelve dejando clara la explicación para la historia de la ley, porque no hay una diferencia sustantiva, sino que hay la duda, ya que se mencionó en el inciso cuarto, ¿por qué no se mencionó en el primero? Bueno, por innecesario en el primero, fue lo que se cambió para evitar una redundancia en las normas. Basta con precisar que no se produce ninguna diferencia de fondo y junto con definir un grado o menos en la pena, el fiscal podrá considerar el artículo 11, número 9 o cualquier otra situación dentro de las reglas generales de determinación de la pena. Me parece que si se constata eso en la historia de la ley, esta situación que ustedes advierten podría haberse superado. Y solo reitero el problema de los tiempos, presidente, ya que si consideramos 2 semanas del Tribunal Constitucional, calculan ustedes el tiempo que tenemos para poder despachar esta ley en su debida oportunidad para no caer en el vacío legal que supondría que se aprobara finalmente en diciembre. Gracias, ministro. Seguimos mañana entonces, viéndose cumplir el objeto de la sesión. Se levanta.